Buenos días. Egunon Denori. Bueno, pues como es habitual, todos los miércoles comparecemos para dar cuenta de los principales asuntos aprobados hoy en la sesión de Gobierno ordinaria del día de hoy. Previamente a entrar en los asuntos concretos aprobados en la sesión de Gobierno, señalarles que el Gobierno de Navarra celebrará el próximo viernes, bien a primera hora de la tarde seguramente, una sesión de Gobierno extraordinaria para aprobar un acuerdo de Gobierno por el cual se aprobará los criterios que van a regir en la Comunidad Foral de Navarra en la situación de nueva normalidad, que, como saben ustedes, comienza ese estado a las 0 horas del próximo domingo, Entonces, en consecuencia, el Gobierno aprobará el próximo viernes un acuerdo donde se fijen los criterios estipulados al respecto para su publicación posterior en el Boletín Oficial de Navarra y su posterior aplicación. Ahora mismo los distintos departamentos del Gobierno están trabajando en los contenidos del mismo, también en contacto con diversos sectores, especialmente socioeconómicos, así como también otras instituciones locales, para fijar criterios comunes en lo posible y para ser lo más exactos y para cubrir la mayor parte de casuística relacionada con el estado de nueva normalidad. En este sentido, bueno, pues sí que hay que remitir un mensaje al conjunto de la población de agradecimiento por la actitud que ha tenido en esta difícil situación del estado de alarma. Transmitir también, por supuesto, nuestro pésame por los más de 500 fallecidos en la comunidad foral. Estamos en una buena situación epidemiológica que nos permite avanzar, pero el Gobierno de Navarra, como ha hecho desde el principio de la crisis sanitaria, lo está haciendo durante el proceso de escalada y lo hará e insistirá especialmente en todo lo que es la situación de una nueva normalidad, llamar a la responsabilidad. Esta situación ha mejorado, pero no está todavía superada y, por tanto, depende de todos y cada uno de nosotros y nosotras a través del seguimiento de las recomendaciones sanitarias, en especial de lo que es la distancia mínima de 1,5 metros, de la higiene continua y así como también el uso de la mascarilla cuando no sea posible mantener la distancia o en aquellos casos que sea obligatorio, depende de todos nosotros, insisto, en que sigamos por esta senda de responsabilidad y por la senda de algún camino para superar cuanto antes y ya de manera definitiva la situación de la pandemia. Bien, entrando ya en cuestiones concretas aprobadas en la sesión de Gobierno de hoy, indicarles que el Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy el 6º paquete de medidas extraordinarias de carácter social y económico para hacer frente a las consecuencias del COVID-19. Este nuevo paquete de medidas tiene la forma de un nuevo decreto ley foral y contempla una serie de medidas en materia fiscal que detallará la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, así como otras medidas para el transporte de viajeros por carretera a los trabajadores autónomos del sector cultural. Insisto, ahora, una vez aprobado, se llevará al Parlamento de Navarra para que se proceda, en su caso, a la convalidación del mismo. Decirles que en materia de transporte el Ejecutivo ha aprobado dentro de este decreto ley foral destinar 2 millones de euros para compensar el déficit incurrido en el sector del transporte interurbano de viajeros por carretera durante la vigencia del estado de alarma. Considerados de carácter esencial, estos servicios se han venido prestando con grandes descensos en la demanda, en concreto en torno al 95% de descenso en la misma. Esta medida lo que trata precisamente es de paliar esta situación de caída abrupta de la demanda hasta un 95%, como he dicho, sobre todo pensando en el sector. Y en medida de autónomos del sector cultural, lo que se trata es de reforzar las medidas que ya se tomaron en su momento para que tengan una mayor amplitud dentro del sector cultural, especialmente en aquellos profesionales que hacen actividad intermitente. Siempre hemos ido especificando distintas cuestiones para que precisamente tengan el acceso a la ayuda 700 o 800 euros, ayudas autónomos que, como saben ustedes, este tipo de ayudas se puede solicitar hasta el 31 de julio de este año 2020
pues precisamente para que tengan una mayor cobertura dentro del sector, en este caso de los autónomos del sector cultural que tienen actividad intermitente. Estas son las cuestiones que tenía que decirles por mi parte del decreto ley foral, y ahora paso la palabra a la consejera de Economía y Hacienda para que detalle las cuestiones relacionadas con el ámbito tributario. Bien, gracias, vicepresidente. Buenos días, Egunon. El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un nuevo decreto ley foral que busca ofrecer medidas útiles para aquellos colectivos que se han visto dañados por los efectos de la pandemia ocasionada por la COVID-19. En lo que al Departamento de Economía y Hacienda se refiere, lo aprobado hoy por el Gobierno recoge un trabajo serio y con voluntad de diálogo que ha llevado a cabo este Ejecutivo. El Gobierno de Navarra escucha y busca consensos con todos para tratar de lograr las mejores herramientas posibles que redunden en el beneficio de la ciudadanía navarra, y este nuevo paquete de medidas que hoy se ha aprobado en sesión de Gobierno es una buena muestra de todo ello. Quiero valorar que todos los grupos presentes en el Parlamento foral han participado en la confección de estas medidas y, fruto de este trabajo consensuado, está el resultado del compromiso de todos los grupos de no votar en contra de este nuevo decreto. Un consenso que se visibilizará en el Parlamento foral cuando el decreto sea sometido a su convalidación. Simplificando lo relativo a las medidas fiscales que contiene el decreto, quiero poner el acento en 3 aspectos que son puntales claves para el Gobierno de Navarra, para la senda, para el camino de la recuperación de nuestra comunidad foral. Y son la conciliación, la digitalización y la fiscalidad verde. Aunque también se contemplan en el decreto otras cuestiones de otras áreas. Si hablamos de conciliación de la vida personal o familiar y la vida laboral, prueba del acuerdo alcanzado recientemente en el marco de la Comisión del Diálogo Social, que el Gobierno valora positivamente, quiero destacar la aprobación del incremento para el impuesto de la renta de las personas físicas del ejercicio 2020 de la deducción por la contratación de personas trabajadoras en el hogar para el cuidado de descendientes, ascendientes, otros parientes o personas con discapacidad. De este modo, la deducción, como digo, para el ejercicio 2020 se eleva del 25%, que era lo vigente, al 100%. En materia de digitalización, con el objetivo de apoyar la transformación digital de las pequeñas empresas y autónomos o personas que desarrollan actividades empresariales y profesionales, se establece una deducción del 30% en la cuota del impuesto de sociedades o, en su caso, del IRPF, de los gastos e inversiones efectuados en todo el año 2020 destinados a la transformación digital de la empresa y a la implantación del comercio electrónico. En el marco de la fiscalidad verde destaca la eliminación del límite de deducción por inversiones en instalaciones de energías renovables. Así, se establece que la deducción ya existente por inversiones en este tipo de instalaciones, tanto en el impuesto de sociedades como en el IRPF, se aplicará desde el periodo impositivo 2020 sin sujeción al límite del 25% de la cuota líquida del impuesto. Además, otra de las cuestiones también fundamentales para este Ejecutivo, la lucha contra el fraude, se han aprobado medidas en relación precisamente con la lucha contra el fraude, como es la ampliación de la publicación del listado de deudores hasta el 1 de octubre o la habilitación para regular actuaciones mediante videoconferencias en inspecciones y otros procedimientos tributarios. Como les he dicho al principio, este paquete de medidas ha contado con el consenso de todos los grupos parlamentarios y voy a concretar. Navarra Suma va a votar a favor de la convalidación de este decreto ley foral, puesto que 4 de sus propuestas van incluidas en el mismo y son las siguientes. El impuesto de sociedades. El decreto foral establece el plazo para presentar la declaración del impuesto de sociedades, lo concreta en el próximo 27 de julio, el plazo ordinario de este impuesto, por otro lado, si bien establece la posibilidad de que aquellas empresas sujetas al impuesto que no hayan podido aprobar sus cuentas generales, requisito previo necesario para la confección del impuesto, como digo, si no han podido presentar las cuentas en el plazo, van a poder regularizar el impuesto, aunque lo presenten en el plazo ordinario del 27 de julio, que es su obligación, podrán regularizar sin recargo alguno hasta el 30 de noviembre del presente año. La segunda
propuesta, también recogida de Navarra Suma, se refiere a la exención en escrituras públicas, moratorias de préstamos afectados por el COVID. Me estoy refiriendo a la exención del impuesto de actos jurídicos documentados. Otra de sus propuestas es la que supone la exención a grandes empresas de comercializadoras de gas y electricidad que hayan visto sus facturas suspendidas por la situación del COVID-19, pues establece una exención de esa parte en el impuesto de electricidad y también en el IVA. Y la última medida, también que se recoge en el decreto, propuesta por Navarra Suma, se refiere a la que he comentado de la digitalización y de establecer la nueva deducción para fomentar la digitalización en la empresa y facilitarla. También, indudablemente, el decreto ha contado con propuestas de Euskal Herria Bildu en algunas de las cuestiones también que se contemplan en el decreto. Como digo, es importante recordar que estas medidas son proyectos de presente y de futuro y que van a formar parte de la herramienta que ha habilitado el Gobierno de Navarra para que todos podamos salir lo mejor posible de esta crisis originada por el COVID. Y les hablo del plan Reactivar Navarra Nafarroa Suspertu. Todas las cuestiones que contempla el decreto, por supuesto, ya son y van a formar parte de ese plan. No me quiero alargar más. Yo quiero volver a poner de relieve el importante trabajo de diálogo, de búsqueda de consensos por parte del Gobierno de Navarra, con el convencimiento, se lo he dicho ya en más de una ocasión y así va a seguir siendo, de que la ciudadanía es lo que nos demanda y lo que quiere. Una ciudadanía que quiere medidas concretas que puedan ayudarle y no ruido político de confrontación. Nada más. Muy bien. Muchísimas gracias, consejera. Bueno, seguidamente vamos a dar paso al consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriz. Muchas gracias, vicepresidente. Como saben, el pasado mes de abril el Parlamento de Navarra aprobó la creación de un fondo extraordinario de 25 millones de euros para las entidades locales. Hoy presentamos el proyecto de ley foral que regula y distribuye ese crédito extraordinario. Previamente a su aprobación en el Gobierno ha recibido el visto bueno de la Comisión Foral de Régimen Local. Este fondo, que se abonará a las entidades locales antes de finalizar el año, tiene dos objetivos muy claros. Por un lado, compensar a las entidades locales los mayores gastos y los menores ingresos ocasionados por el COVID-19 y, por otro lado, supondrá una importante inyección económica que, en el marco del plan Reactivar Navarra, les permitirá a las entidades locales avanzar tanto en la mejora de infraestructuras y servicios públicos como en la reactivación económica y social de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Para poder alcanzar estos dos objetivos, desde el Ejecutivo Foral proponemos inyectar 15,5 millones de euros a los ayuntamientos y concejos para reactivar la actividad económica y social de todos los municipios y, a su vez, destinar los otros 9,5 millones de euros restantes a paliar principalmente el impacto negativo generado en las cuentas municipales en relación a las escuelas infantiles y de música, servicios deportivos, aparcamientos, residencias de ancianos, centros de día y transporte urbano de viajeros. Con respecto a estos últimos 9,5 millones de euros, cabe destacar que para calcular el impacto en cada municipio se han tenido en cuenta diferentes variables que se detallan en la presentación y que son los siguientes: la población de los municipios y concejos, la previsión de aportación de las familias en los centros de 0 a 3 años, la matriculación en las escuelas municipales de música, las instalaciones deportivas de propiedad municipal, las plazas de residencias de mayores y centros de día de titularidad municipal, el número de contagios por COVID en residencias de mayores de titularidad municipal, el modelo de gestión de residencias de mayores y centros de día de titularidad municipal y, por último, las plazas de estacionamiento regulado. De esta cantidad de 9,5 millones de euros, 1,5 millones se destinarían a mitigar los déficits originados en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. 200.000 euros para las escuelas de música, 3,1 millones para servicios deportivos, 500.000 euros para residencias de tercera edad y centros de día, 600.000 euros para aparcamientos, 1 millón de euros para transporte urbano de viajeros y 2,6 millones de euros para afrontar otros mayores gastos y menores ingresos por parte de las entidades locales. El abono
De estos 9,5 millones de euros se ejecutará en agosto de 2020. La única excepción sería la de las cuantías relativas al transporte urbano de viajeros, cuyo abono se contempla en una sola vez antes del 30 de noviembre del presente ejercicio. En relación a los 15,5 millones de euros que planteamos inyectar a los ayuntamientos y concejos para reactivar la actividad económica y social, podemos diferenciar tres líneas de actuación. Una línea de inversiones a la que se destinarían 13,5 millones de euros, que permitiría a las entidades locales realizar inversiones de eficacia energética, movilidad urbana sostenible, adecuación de edificios municipales, conectividad en banda ancha y eficiencia en el uso del agua. El plazo para la ejecución de estas inversiones será el comprendido entre el 15 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y el 30 de septiembre de 2021. El abono de esta partida a las entidades locales se producirá antes de finalizar el actual ejercicio. En el PowerPoint que se les ha facilitado se incluyen los parámetros para el reparto de estos 13,5 millones de euros tanto en municipios simples como en los compuestos, así como un mayor detalle de la tipología de las inversiones. El anteproyecto contempla una segunda línea para la reactivación dirigida a destinar 1 millón de euros para contribuir al sostenimiento de actividades que se consideran claves a nivel local, como son los sectores del comercio, del turismo y de la hostelería. Finalmente, la tercera línea, a la que se dedicaría otro 1 millón de euros, iría encaminada a fomentar la realización de actividades municipales dirigidas a la conciliación de la vida laboral, de la vida personal y de la familiar. El abono de estas dos últimas líneas de reactivación económica y social se efectuaría en un único pago, junto con el fondo extraordinario para paliar el impacto negativo del COVID-19 en los presupuestos municipales. Por último, es necesario remarcar que este proyecto se remite al Parlamento de Navarra para su deliberación. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, consejero. Bueno, ya para terminar, alguna última cuestión tratada hoy en la sesión de Gobierno. El Gobierno de Navarra también en su sesión de hoy ha aprobado el proyecto de ley foral del texto consolidado de la compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, Foro Novo, que comienza ahora su tramitación parlamentaria. El Ejecutivo cumple así lo dispuesto en la ley foral aprobada el pasado mes de abril de 2019, que actualizaba el Foro Navarro Nuevo, en concreto la ley foral 21/2019, que ordenaba precisamente al Gobierno de Navarra preparar un anteproyecto de ley, que ahora se ha aprobado por parte del Gobierno, para que integrase en un único cuerpo normativo las disposiciones vigentes contenidas en la compilación de Derecho Civil de Navarra e instaba, como se va a hacer ahora, a su remisión al Parlamento de Navarra en forma de proyecto de ley. Como ya saben todos ustedes, la compilación de Derecho Civil contiene las disposiciones relativas a la persona, familia, sucesiones, propiedad y contratos, es decir, regula las relaciones privadas de la ciudadanía con la vecindad foral. La anterior compilación databa del año 1973, lo que aconsejaba una modificación y actualización de la normativa que se adaptase a transformaciones sociales en el ámbito social, familiar de la sociedad navarra y la hiciese plenamente compatible con el resto del ordenamiento jurídico, aspecto que ya se llevó a cabo, insisto, con la aprobación de la Ley Foral 21/2019 en abril del pasado año 2019. Esta modernización mantiene los principios tradicionales del derecho navarro, es decir, amplía la libertad civil en el ámbito personal y dispositivo y preeminencia del pacto sobre la ley. Además, existían razones de pragmatismo jurídico que aconsejaban una refundición legal, así como los distintos ajustes sistemáticos derivados de la redacción de la Ley 21/2019. En el contenido estricto de lo que son las disposiciones del Foro Novo, que se denominan leyes, en vez de artículos, no hay ningún cambio alguno respecto a lo que ya se aprobó, insisto, en la Ley Foral 21/2019 del mes de abril del año pasado. Con lo cual, es una mera compilación de cara a darle coherencia, fortaleza y seguridad jurídica al texto normativo que ya está vigente íntegramente desde esa fecha. También señalarles que el Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy aportar 11,2 millones de euros para financiar el 7º Plan de Transporte Urbano de la comarca de Pamplona y Iruñerría. Este importe es la parte correspondiente a la Administración foral para afrontar los gastos a lo largo del año 2020.
Esta subvención a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona servirá para sufragar el equivalente al 65% del déficit de explotación del servicio, una vez descontados los ingresos directos derivados del cobro a usuarios, entre otros. Bueno, pues estas son las cuestiones fundamentales tratadas en la sesión de hoy. A partir de aquí quedamos disponibles a todos ustedes para cuantas preguntas quieran hacernos sobre esta u otras cuestiones. Muchas gracias. Eskerrik asko. Hola, buenos días. Ayer el Gobierno de España anunciaba el Fondo de Ayuda a las Comunidades Autónomas y decía que tanto Euskadi como Navarra quedaban fuera de parte de ellos, de los 5.000. Hablaba de compensación. No sé si podrían concretar de qué modo se llevarían a cabo las negociaciones, cómo se compensaría y también si tienen estimado un impacto en millones. Bien. Bueno, en primer lugar, el Estado lo que va a hacer, el Gobierno de España lo que va a hacer es financiar, no compensar, sino financiar los gastos en salud y en educación, competencias transferidas a todas las comunidades, también a las forales. Va a financiar estos gastos extraordinarios ocasionados por el COVID-19. Esa es la parte de lo que serían los 11.000 millones. Y en la parte de los 5.000 se refiere a merma de ingresos fiscales y, como sabe, el Estado no nos tiene que compensar porque nosotros tenemos nuestra propia autonomía fiscal y es en el marco de la relación bilateral y en el marco de la relación de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico donde se tiene que articular, evidentemente, y buscar los instrumentos que desde el primer minuto, como Gobierno de Navarra, bueno, pues de los que queremos dotarnos, como es el flexibilizar, el poder llegar a unos objetivos de déficit con más flexibilidad para poder paliar ese impacto recaudatorio tan negativo que el COVID ha supuesto a Navarra. Es una negociación y es un trabajo que se está haciendo, que está abierto y que indudablemente, bueno, pues tendrá que ver sus frutos, pero que estamos en pleno proceso porque hay muchas cuestiones pendientes, una de ellas por la que usted me pregunta. ¿Sobre la posibilidad de utilizar el superávit se extiende a los ayuntamientos o solo para las comunidades autónomas? En principio, bueno, hay que recordar que lo que se aprobó tiene que tener su discurrir, tiene que llegar al Congreso de los Diputados, con lo cual, pues también en aras de la seguridad jurídica, pues será en ese momento cuando podamos ver la norma en vigor, pero bueno, por el momento lo que parece es el superávit, en este caso de Navarra, del ejercicio anterior. Sí, de esos 11.000, no sé si se sabe cuánto va a corresponder a Navarra, si tenemos alguna estimación. Bueno, como digo, en aras de la seguridad jurídica es un procedimiento que tendrá que ver cuando cuente cuando salga aprobado en el Congreso de los Diputados, será en ese momento cuando podamos, bueno, pues trabajar sobre cifras concretas y, como digo, forma parte de una negociación y de un todo que, bueno, pues que tendremos ocasión de valorar y de concretar, ¿no?, más adelante. Quería preguntar sobre las medidas que se han aprobado hoy, que el Gobierno ha impulsado hoy, esos 25 millones para las entidades locales, los 2 millones para el transporte interurbano, etcétera. ¿Esos fondos de dónde se van a sacar al ser gastos extraordinarios? Y luego, en segundo lugar, también quería preguntar por el calendario del plan de reactivación, porque recuerdo que la presidenta, si no recuerdo mal, dijo que se pondría en marcha cuando ya se levantara el estado de alarma, que este mes se iba a acabar de negociar con los sectores. ¿Cuál es el calendario que baraja el Gobierno? Bueno, como ya hemos dicho en más de una ocasión, los instrumentos que tiene el Gobierno de Navarra para luchar contra la pandemia y el daño ocasionado por la pandemia son varios. En primer lugar están los presupuestos aprobados, donde evidentemente pues hay margen para poder acometer pues muchas de las cuestiones que ya se están haciendo. En segundo lugar, evidentemente el papel de Europa es fundamental y tenemos que ir viendo cómo se van concretando esos fondos anunciados de la Unión Europea. Por supuesto, el tener la fortaleza del superávit, por supuesto, nuestro convenio económico y las cuestiones que están pendientes de concretar, no solamente el fondo, sino otras cuestiones tan importantes. Y, como digo, de cada uno de esos instrumentos nos vamos a dotar en el momento oportuno de cada una de las medidas. Y si me pregunta por el calendario, como también he dicho en mi intervención, ya muchas de estas cuestiones ya forman parte del plan Reactiva Navarra, no solamente las que hemos presentado en el decreto hoy, sino en anteriores también decretos que evidentemente se van a incorporar directamente a ese plan Reactiva Navarra. Quisiera preguntarle por la campaña de declaración de la renta. Ustedes dijeron que según cómo fuera plantearían si hacer o no la atención presencial en las oficinas, hacer las declaraciones de modo presencial en las oficinas de Hacienda. ¿Se contempla, se descarta? ¿Han tomado alguna decisión en este sentido? Bueno, el mensaje no ha variado desde el arranque de la campaña y es que la Hacienda Foral
se adaptaría a la situación de la pandemia, y así ha sido. En este momento está en marcha una posibilidad de hacer una entrega presencial de documentación, que no declaración presencial. Eso desde el primer minuto se dejó claro que la modalidad de la campaña se apuesta por una campaña telemática, la campaña guiada, y lo que sí se han habilitado espacios para facilitar la entrega de documentación con cita previa, pero no para confeccionar la declaración de manera presencial. La campaña evoluciona muy favorablemente. En este momento no tengo la cifra exacta de declaraciones, pero ya superaban de largo las 100.000 declaraciones, y desde luego bueno, pues todavía queda por delante hasta el próximo 20 de julio mucho tiempo, y es lo que le digo, nos hemos ido adaptando a la situación de la pandemia y así lo vamos a seguir haciendo. Pero disculpe, es que no me ha contestado. ¿Se plantean hacer la declaración presencial en las oficinas o no? ¿O lo dejan? ¿O será una decisión que tomen? Si no, ya le he dicho que la declaración presencial este año se hace la declaración, tiene la modalidad de guiada, telemática y ese encuentro presencial para entrega de la documentación. En este momento no se contempla la posibilidad de hacer declaraciones presenciales al uso, y además bueno, también saben que la situación de las entidades colaboradoras, que también avanzan satisfactoriamente en la confección de declaraciones. Sobre el reparto de fondos, volviendo sobre esa cuestión, ¿comparten la propuesta y la interpretación del Gobierno de España? Hoy en Onda Cero el lehendakari Urkullu, que también mantiene ese régimen propio, ha mostrado su enfado. ¿Comparten esa fórmula que ha acordado el Gobierno de España? Bueno, a mí me parece que en esta situación de pandemia cualquier fórmula que ponga un esfuerzo presupuestario como el que es 16.000 millones a disposición de las comunidades para paliar la pandemia, pues yo desde luego considero positivo, porque en una situación tan complicada cualquier fondo adicional es importante. Y desde luego la propuesta del Gobierno de Navarra siempre ha sido, y así se ha materializado, que es el convenio económico, el instrumento que marca la relación bilateral y donde tienen que dilucidarse todas estas cuestiones. En cuanto a una valoración de la situación, pues como he dicho, es una negociación que está abierta, y cuando se termine, pues es cuando habrá ocasión de valorar la situación, la negociación. Ayer en el Consejo de Diálogo Social uno de los acuerdos que se llegó es compensar a aquellos trabajadores que estén en ERTE y que sus ingresos no lleguen al salario mínimo. ¿Se sabe cuántos trabajadores podrían ser los beneficiarios de esta compensación por parte del Gobierno y el coste? Bueno, el acuerdo alcanzado en el diálogo social es un compromiso de hacer una evaluación. Es muy importante, y yo creo que hay que poner en valor ahora mismo el tremendo trabajo desde el Servicio Público de Empleo Estatal, que lo importante es que, bueno, pues que se aceleren y se abonen las prestaciones. Y lo que es el compromiso es de evaluar el coste y el colectivo que vería necesario, en su caso, una complementación. Ese es el acuerdo alcanzado, el valorar y el evaluar y analizar qué supondría esa situación, ¿no? Y qué necesidad o cuál sería la demanda. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Vale, pues muchas gracias. Eskerrik asko. Caso,
en su caso, esa medida. Se concretaría, pero esa medida se va a dar, se va a hacer efectiva, ¿se va a hacer efectiva esa medida acordada o se va a estudiar? Vamos a ver, lo que dice el acuerdo es que, evidentemente, eso es una medida que nosotros deseamos tomarla, pero que, evidentemente, exige un estudio concreto en cuanto a su impacto. Es lo que dice literalmente el acuerdo, y que, en todo caso, tendría vigor desde el 1 de julio de este año. No, hay una voluntad en este caso, por parte de las partes, de estudiar esa medida y, en su caso, una vez valorada todas las situaciones, a todos los niveles, a los colectivos que pueda afectar, la suficiencia presupuestaria, etcétera, aplicarla. De todas formas, hemos de decir que ya, y en este caso ya ha habido un importante esfuerzo del conjunto de las administraciones en este sentido, con la prestación, los ERTEs por fuerza mayor y las ayudas, en este caso, al colectivo de autónomos, etcétera, con lo cual, en este caso, sería a más. Pero, insisto, es una medida, un compromiso de estudiar. En todo caso, llegó a un acuerdo antes del 31 de julio al respecto. Una pregunta que me acaban de pasar. El informe MOMO habla de que ha habido desde el 22 de marzo al 25 de abril 683 muertes más en Navarra y querían saber la valoración que hacen desde el Gobierno de Navarra. Como usted dice, se la acaban de pasar, con lo cual es muy complicado que puedan hacer una valoración al respecto. Bueno, todos somos conscientes que el impacto de la pandemia ha tenido un importante efecto, ¿no?, en la cifra de fallecimientos. Creo que el Gobierno de Navarra ha sido, en este sentido, muy riguroso a la hora de hacer un seguimiento de los casos y de los fallecimientos en concreto, que ha afectado sobre todo a colectivos vulnerables, y entre ellos a los de más edad, y por tanto se han dado cifras que creemos que son las adecuadas. De todas formas, estamos ya en un proceso de finalización del estado de alarma, que no de la pandemia. Seguramente llegará el momento de hacer un análisis al respecto y ver las distintas causas. Pero, en todo caso, sí que decir que, en nuestro caso, creemos que hemos hecho una trazabilidad adecuada en cuanto a los fallecimientos que ha habido en Navarra y las causas del mismo. No creemos que haya una especial diferencia entre los que ya tenemos determinados como causas de fallecimiento por COVID o causas equivalentes por síntomas a la situación de COVID y las cifras que usted señala. Y luego otra cuestión, ¿qué valoración hacen desde el Gobierno de Navarra que educación retire de forma transitoria el bachillerato en castellano de ASO? ¿Qué valoración hace el Gobierno de Navarra de que educación retire de forma transitoria el bachillerato en castellano en Alsasua? Bueno, será una cuestión, eso insisto, lo preguntaremos y concretará el Departamento de Educación y dará su posición al respecto. Bueno. ¿Alguna cuestión más? 3, 2, 1, se acabó, ¿no? Vale. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.